El cadáver de un rey dios fue robado por su propio general para ser usado como un trofeo de poder. ¿Cómo fue posible que la última voluntad de Alejandro Magno, al más fuerte, no fuera un testamento de gloria, sino la sentencia de muerte para su propio imperio, desatando una era de traición y guerra fratricida? La respuesta a esa pregunta comenzó en una noche sofocante de Babilonia, no con el estruendo de una batalla, sino con el sonido solitario y metálico de un anillo real al caer sobre el suelo de un palacio. Ocurrió en la noche del 11 de junio del año 323 a.C., y ese tintineo, agudo y final, marcó mucho más que el cese del pulso de un hombre. Marcó el fin de una era. El eco de ese anillo fue un presagio que resonó a través de continentes. Una onda expansiva de caos que viajó desde la India de los Vedas hasta la Grecia de los himnos órficos, y desde la lejana Sogdia de los Avestas hasta el antiguo Egipto de los textos de las pirámides. Señalaba la muerte de Alejandro, llamado el Grande, el conquistador de Persia, el estratega invicto y uno de los titanes indelebles de la historia. La noticia se extendió primero como un susurro febril entre los pasillos del palacio, y luego, como un torrente imparable por el campamento. Sus tropas, hombres endurecidos por una década de campañas implacables, aquellos que lo habían seguido hasta los confines del mundo conocido, lloraron desconsoladamente al escuchar la noticia. El hombre al que consideraban inmortal había caído, no en el fragor del combate, sino consumido por una fiebre en una tierra extraña. Para sus amigos y compañeros, los generales que habían compartido con él el polvo, la sangre y la gloria, el dolor se mezcló rápidamente con una pregunta urgente y peligrosa que flotaba en el aire pesado de Babilonia. ¿Quién iba a gobernar después de la muerte del joven monarca? La propia respuesta de Alejandro, susurradas con su último aliento, no había sido un nombre, sino un desafío, a Cratisto, o al más fuerte. Era una herencia ambigua, una corona arrojada al centro de una arena llena de leones. Cerca del lecho de muerte, su esposa Barsine, una noble persa, sostenía a su hijo Hércules, un niño cuya sangre mezclada ya era una desventaja a los ojos de los puristas macedonios. A su lado, la esposa legal de Alejandro, la bactriana Roxana, acariciaba su vientre embarazado, esperando con desesperación que el hijo que llevaba dentro fuera un varón que pudiera reclamar el mundo antiguo como su derecho de nacimiento. Lejos de allí, en la Macedonia natal, las hermanas de Alejandro, Sinane, Cleopatra y Tesalónica, mujeres de sangre real y voluntad de acero, ya calculaban cómo podrían jugar sus cartas para reclamar el trono. Y en la misma Babilonia, su hermanastro Arrideo, un hombre considerado por muchos como mentalmente incapacitado pero con la sangre de Filipo en sus venas, esperaba en las sombras una pieza inesperada en el tablero. Pero el último aliento del conquistador, lejos de asegurar su linaje, solo deletrearía el fin de su imperio. Ese aliento agónico era el viento que avivaría las llamas de la ambición de sus generales, los diádocos. Estaban destinados a inaugurar 4 décadas de guerra, intriga y una carnicería de una escala inimaginable sobre todos aquellos que oyeron la caída del anillo. Estos conflictos, conocidos por la historia como las guerras de los diádocos, desgarrarían el imperio más grande que el mundo había visto. Y de sus cenizas, de esa violencia y ambición desatadas, nacería una de las épocas más vibrantes y transformadoras de Eurasia, la Edad Helenística. Antes de que las lanzas se cruzaran, era necesario comprender la naturaleza de las monarquías que estos hombres pretendían gobernar o desmembrar. El reino macedonio, a diferencia de las antiguas burocracias de Persia o Egipto, funcionaba de una manera mucho más personal y militarizada. La realeza macedonia giraba en torno a la delegación de deberes del rey a sus philoi, sus compañeros, amigos que habían crecido, casado y luchado junto a él desde la juventud. Esta camaradería forjada en el campo de batalla
era el pegamento que unía a la élite del poder. Además, los valores militares dominaban todos los aspectos de la vida macedonia. El valor en combate, la lealtad al comandante y la gloria marcial eran las métricas por las cuales se medía a un hombre. Cuando estos reyes guerreros, acostumbrados a una corte rústica y a la hermandad del campamento, se encontraron de repente gobernando tierras de una riqueza increíble como Persia, surgieron tensiones inevitables. Los nobles de antiguo linaje macedonio, que sentían que tenían un derecho casi divino a gobernar debido a estos valores cortesanos, chocaron violentamente con otros generales de origen menos noble, hombres cuya única credencial era su historial de combate y su devoción probada a Alejandro. Cada uno de los diádocos, al recibir el control de una parte del imperio, se encontró gobernando sobre pueblos con sus propias tradiciones y estructuras sociales milenarias. La forma en que cada epígonos, o sucesor, actuó fue moldeada por estas realidades locales. En Egipto, Ptolomeo heredó una burocracia estatal sofisticada y una tradición de faraones dioses. En Asia Menor, Antígono tuvo que lidiar con una miríada de ciudades-estado griegas y reinos anatolios. Esta diversidad cultural impactó profundamente sus estilos de gobierno y sus ambiciones. Para legitimar su poder, al menos en el periodo inicial, todos los diádocos emularon a Alejandro. Reclamar la continuidad con el conquistador era la principal fuente de legitimidad. La usaron los valores militaristas macedonios para afirmar el control en sus cortes, formando nuevas estructuras de gobierno que se superponían a las burocracias locales existentes. Tras el shock inicial de la mañana y el duelo público, los diádocos se reunieron para una asamblea formal de sus soldados. Se congregaron frente al trono vacío de Alejandro en lo que se conocería como la partición de Babilonia. La reunión fue convocada por Pérdicas, el hombre que, al recibir el anillo de sello de Alejandro, ahora servía como regente temporal de todo el imperio. Pérdicas, hijo de una noble familia macedonia de Orestis, había colocado solemnemente la diadema, el anillo, la coraza y el manto de Alejandro sobre el trono vacío, un símbolo potente de la ausencia de su dueño. Con voz grave, declaró que debían elegir un nuevo líder. Sus palabras, en lugar de traer unidad, dividieron la sala al instante. Los diádocos, hombres de voluntades férreas y ambiciones inmensas, tenían ideas muy diferentes sobre quién debería ser ese líder. El primero en hablar fue Nearco, el almirante que había dirigido la flota de Alejandro en un viaje épico desde la India de regreso a Persia. Su propuesta fue audaz: coronar a Hércules, el hijo de Alejandro, y su amante Barcine. La propuesta fue recibida con un silencio helado. Coronar al hijo de una concubina persa era anatema para muchos de los generales. Otra opción, más prudente, era esperar. Roxana, la esposa bactriana de Alejandro, estaba embarazada. Si daba a luz a un varón, él sería el heredero legítimo. Pero la idea de esperar meses en un vacío de poder era insoportable. Fue entonces cuando Ptolomeo, cuya astucia ya era legendaria, propuso una solución radicalmente diferente: un gobierno por consejo de generales. Esta propuesta, aunque parecía democrática, estaba impulsada en parte por una profunda xenofobia. A diferencia de la política pragmática y ambiciosa de Alejandro de fusionar las costumbres persas y griegas en una monarquía universal, la mayoría de los diádocos, Ptolomeo incluido, se negaban a ser gobernados por emperadores que consideraban medio persas. No se pudo encontrar un consenso. La sala se llenó de murmullos y discusiones acaloradas. El aire estaba cargado de desconfianza. En medio de esta creciente tensión, un general experimentado llamado Meleagro, que había luchado valientemente contra los getas, se puso de pie. Con una voz que resonaba con la autoridad de las batallas pasadas, lanzó una acusación explosiva. Afirmó que todo este consejo era una farsa, una astuta estratagema de Pérdicas.
Su lógica era simple y devastadora. No importaba qué niño gobernara, ya fuera el hijo de Barsine o el de Roxana. Pérdicas, como regente, sería su guardián, y por lo tanto el rey de facto. La acusación prendió como la pólvora entre la infantería, que ya desconfiaba de los generales de caballería y de la nobleza. En un giro dramático, digno de una telenovela griega, un soldado anónimo desde el fondo de la asamblea gritó una solución que nadie había considerado seriamente. Arrideo, el medio hermano de Alejandro, ya estaba allí en Babilonia y podía gobernar. Filipo Arrideo era hijo de Filipo II, pero su madre era una bailarina de Tesalia, y se rumoreaba ampliamente que sufría de algún tipo de discapacidad mental que, si bien le permitía funcionar, lo hacía propenso a episodios de inestabilidad y fácilmente manipulable. A pesar de las objeciones sobre su condición, que lo hacían un candidato inadecuado para las complejidades del gobierno imperial, muchos soldados, cansados de las intrigas de los generales, apoyaron la idea. Un rey de sangre pura macedonia, aunque imperfecto, era preferible a un niño medio persa o a un consejo de generales hambrientos de poder. En cuestión de minutos se formaron dos facciones claras. Una, compuesta principalmente por los generales de alto rango y la caballería de élite, se alineó con Pérdicas y su plan de regencia. La otra, formada por la masa de la infantería y los oficiales de menor rango, se unió detrás de la candidatura de Arrideo. Meleagro, en circunstancias que siguen siendo poco claras para los historiadores, se encontró a la cabeza de esta segunda facción. Su apoyo creció tan rápidamente que Pérdicas se vio obligado a buscar ayuda de los epígonos persas, los nobles iraníes que se habían unido a la causa de Alejandro y que ahora formaban una parte influyente de la corte. Se llegó a un punto muerto. El imperio estaba al borde de una guerra civil dentro de las murallas de Babilonia. Al día siguiente la situación se intensificó. Meleagro, envalentonado por su creciente apoyo, reunió a sus amotinados con la intención de encontrar y arrestar a Pérdicas. El caos era inminente. La facción de Pérdicas, viendo que la situación se les escapaba de las manos, recurrió a una de las figuras más respetadas del ejército, Eumenes de Cardia. Eumenes no era macedonio de nacimiento, sino un griego que había servido como secretario jefe tanto de Filipo II como de Alejandro. Era un hombre mayor, sabio, y lo más importante, inmensamente popular entre el soldado de infantería común, la falange. Le rogaron que interviniera. Eumenes se dirigió a las tropas amotinadas. Con su elocuencia y su reputación intachable, logró calmar los ánimos. Propuso un compromiso, una corregencia. Arrideo gobernaría junto con el hijo de Roxana, si resultaba ser un niño. De esta manera, ambas facciones obtendrían parte de lo que querían. El plan pareció funcionar. La tensión disminuyó. Para sellar este nuevo acuerdo, se convocó una ceremonia de purificación para el día siguiente en la gran llanura fuera de la ciudad. Era una antigua costumbre macedonia para limpiar al ejército de cualquier mancha de sedición. Los soldados esperaban la reconciliación. Pero donde esperaban un abrazo, encontraron una venganza helada. Durante la ceremonia, mientras las dos facciones se mezclaban en un aparente gesto de unidad, los guardaespaldas de Pérdicas y los leales persas, actuando bajo órdenes secretas, arrestaron a 300 de los principales agitadores de la facción de Meleagro. El pánico se apoderó de la multitud. Meleagro, al darse cuenta de que los generales le habían tendido una trampa mortal, huyó desesperadamente y buscó refugio en un templo cercano. Pero no había santuario para él. Rodeado y sin escapatoria, acabó rindiéndose a la facción de Pérdicas. Su fin fue rápido y brutal. Fue asesinado sin juicio. Este sería el primero de muchos apuñalamientos por la espalda que mancharían las páginas de esta era. Con la oposición aniquilada, el consejo se reanudó, esta vez sin disidencia.
La separación de los poderes cortesanos que se acordó entonces sentaría las bases para los conflictos venideros. Arrideo, ahora rebautizado como Filipo III, fue proclamado oficialmente rey del Imperio Macedonio, un rey títere en manos de hombres más poderosos. Pérdicas fue confirmado como regente del imperio, el poder detrás del trono. Seleuco, un comandante de caballería prometedor, fue nombrado comandante de los compañeros, la caballería de élite. Y Casandro, el hijo del viejo regente Antípatro, fue nombrado comandante de la guardia. Pero el reparto más crucial fue el del propio imperio. El vasto reino que Alejandro había conquistado con su espada fue dividido como un botín entre los diádocos más influyentes, cada uno recibiendo una satrapía para gobernar en nombre del rey. Antípatro, el anciano regente que se había quedado en Macedonia, mantuvo el control de su tierra natal, junto con Iliria, Epiro y toda Grecia. A Lisímaco, a un hombre de una dureza legendaria, se le concedió la inquieta región de Tracia, una frontera perpetuamente en guerra. A Leonato le tocó la Frigia Helespóntica, un punto estratégico crucial que controlaba los estrechos entre Europa y Asia. Antígono Monoftalmos, el Tuerto, un veterano formidable de la época de Filipo, recibió la Gran Frigia, Licia y Panfilia, el corazón de Anatolia. Asandro obtuvo Caria. A Eumenes, por su papel en la mediación, se le prometieron las satrapías de Paflagonia y Capadocia, aunque con una trampa. Estas regiones aún no habían sido conquistadas y él mismo tendría que someterlas. Y finalmente, Ptolomeo, el astuto y previsor Ptolomeo, eligió y recibió la joya más rica del imperio, Egipto. Muchos persas locales también conservaron sus satrapías, como Atropates, el sátrapa de Media, que una vez luchó contra Alejandro, pero luego se convirtió en un aliado leal y suegro de Pérdicas. Además, muchos gobernantes en el este, como Oxiartes, el padre de Roxana, en Bactria, o el rey Poros en la India, mantuvieron una autonomía local y retuvieron el control de sus pueblos. La participación de estos diversos líderes locales no griegos se convertiría en un factor de suma importancia en las guerras venideras y en el período helenístico en general. Sin embargo, dos de los jugadores más importantes no estaban en Babilonia cuando se repartió el mundo. Estos eran el ya mencionado Antípatro, el regente en Macedonia, y Crátero, uno de los generales más capaces y queridos de Alejandro, que había sido enviado junto con Leonato para llevar de vuelta a casa a los veteranos que deseaban retirarse. Fue en este preciso momento de transición e inestabilidad cuando el descontento latente en el sur de Grecia, alimentado por una xenofobia profundamente arraigada hacia los macedonios, estalló en una revuelta abierta. Muchas ciudades-estado, con Atenas a la cabeza, nunca habían aceptado de buen grado la idea del panhelenismo macedonio. Este resentimiento se había exacerbado tras el decreto de los exiliados del 324 a.C., que obligaba a las ciudades-estado griegas a readmitir a todos sus ciudadanos exiliados y a renunciar a muchas de sus colonias. Para colmo, se había presentado incluso una propuesta de ley en el ágora ateniense para reconocer a Alejandro como un dios, algo que para la mayoría de los helenos era considerado una blasfemia inaceptable. Tras acalorados debates en el ágora, donde las voces de los oradores antimacedonios resonaron con fuerza, Atenas declaró la guerra e instigó una revuelta. Un estratega llamado Leóstenes, un hombre de acción y convicción, lideró la carga contra lo que consideraba el imperialismo macedonio. Muchas otras ciudades-estado de la Grecia continental se unieron a la rebelión, especialmente las de Etolia y el norte del Peloponeso. Sin embargo, la revuelta no fue universal. Ganó menos popularidad en el Egeo, y notablemente Esparta, aun lamiéndose las heridas de derrotas pasadas, se negó a luchar bajo el mando de su antigua rival, Atenas. Leóstenes, actuando con rapidez y decisión,
utilizó el dinero ateniense para contratar un gran contingente de mercenarios, y fue elegido general en jefe de las fuerzas griegas aliadas. Su primer movimiento fue un golpe rápido y certero. Tras una breve y decisiva victoria contra las fuerzas promacedonias en Platea, el estratega ateniense marchó hacia el famoso paso de las Termópilas. Allí, en ese lugar cargado de historia y heroísmo, se preparó para enfrentarse al propio general Antípatro. El regente macedonio había reunido un ejército formidable de 13.000 infantes y 6.000 jinetes para aplastar la revuelta de los helenos del sur. Los detalles de la batalla de las Termópilas son escasos en nuestras fuentes, pero sabemos un hecho crucial que decidió su resultado. La caballería tesalia que formaba parte del ejército de Antípatro traicionó a los macedonios en mitad del combate. Los tesalios, famosos por sus habilidades ecuestres, se volvieron contra sus antiguos amos y devastaron la caballería macedonia. Al ver este caos desplegarse en sus flancos y su caballería desintegrarse, Antípatro, un general pragmático que sabía cuándo una batalla estaba perdida, abandonó el campo de batalla y se retiró con los restos de su infantería a la ciudad fortificada de Lamia. Leóstenes, victorioso, se acercó a la ciudad con sus tropas y estableció un campamento de asedio. A partir de ahí, el general griego desarrolló un plan metódico de 3 niveles para forzar la rendición de Lamia. Primero, en un gesto de desafío clásico, marchó con sus tropas hasta las murallas y retó a los oponentes a una batalla en campo abierto. Antípatro sabiamente se negó. Esto llevó a Leóstenes a la fase 2, lanzar asaltos diarios contra las murallas de la ciudad. Sin embargo, las murallas de Lamia eran sólidas y estables, y los macedonios, bien pertrechados, tenían un amplio suministro de proyectiles para lanzar sobre los atacantes. Los asaltos fueron repelidos una y otra vez, con grandes pérdidas para los griegos. Enfurecido por la resistencia, Leóstenes decidió recurrir a la estrategia de asedio más antigua y cruel: cortar todos los suministros a la ciudad y matar de hambre a los defensores sin piedad. A sus hombres comenzaron a cavar una profunda trinchera y a construir un muro de circunvalación para sellar completamente a los macedonios del mundo exterior. En respuesta, Antípatro, atrapado pero no vencido, optó por una estrategia desesperada. Antes de que la trinchera pudiera completarse, organizó una incursión sorpresa. Usando una lluvia de proyectiles como cobertura, salió con sus mejores tropas y asaltó el campamento de asedio ateniense. El ataque fue un éxito. Los griegos fueron tomados por sorpresa y se desató un combate caótico y brutal. Leóstenes, que se apresuró a acudir en ayuda de sus soldados durante el tumulto, fue alcanzado en la cabeza por una piedra de honda. El general fue llevado rápidamente a su tienda, pero la herida era mortal. Murió 3 días después. La muerte de su carismático líder fue un golpe devastador para la moral de la coalición griega. Poco después, la llegada de veteranos macedonios liderados por Leonato, que venían de Asia, finalmente levantó el asedio. Los griegos, desmoralizados y sin líder, quemaron su campamento y se retiraron hacia el sur. Pero la guerra no había terminado. Se reagruparon y se prepararon para un nuevo enfrentamiento en Meliteia. En esta batalla, los helenos del sur estaban liderados por un ateniense llamado Antífilo, que comandaba 25.000 infantes y unos modestos 500 jinetes. Se enfrentaron al diádocos Leonato, que poseía 20.000 infantes y 1.500 jinetes. Sin embargo, un contingente de la caballería tesalia, famosa por sus habilidades ecuestres y sus excelentes caballos de guerra, estaba con Antífilo, dando a los helenos del sur una ventaja crucial en la caballería. Una vez que las líneas de batalla se hubieron formado en ambos lados, Leonato, fiel al estilo agresivo macedonio, ordenó a su caballería y a su falange que avanzaran. La falange macedonia, con sus temibles lanzas sarisas, tuvo un gran éxito contra la infantería ateniense,
haciéndola retroceder. Pero en los flancos, la historia fue diferente. Los tesalios, superiores en número y habilidad, hicieron retroceder a la caballería macedonia, obligándola a retirarse hacia unas colinas cercanas para ganar una ventaja posicional. Este iba a ser el fin de Leonato. Durante la caótica retirada de su caballería, fue herido de muerte en la confusión y falleció poco después. Los tesalios intentaron alcanzar a la caballería macedonia en las colinas, pero no pudieron. Al día siguiente, Antípatro llegó con sus propias tropas desde Lamia y buscó unirse a las fuerzas de Leonato. Logró unir los refuerzos y sus propias fuerzas en la llanura, y luego, con astucia táctica, ocupó puntos elevados para ganar el control del paisaje y proporcionar cobertura a todas sus tropas, como describió un historiador, como Artemisa y Apolo disparando a los hijos de Niobe desde el cielo. Con su ejército unificado y seguro, Antípatro se retiró ordenadamente, poniendo fin a la batalla sin un resultado decisivo, pero habiendo salvado a su ejército y al de su difunto camarada. A pesar de los reveses en tierra, Atenas todavía poseía un arma formidable, su masiva flota naval, un vestigio de su antiguo imperio marítimo. Sin embargo, la ciudad tuvo problemas para encontrar suficiente personal cualificado para tripular todos sus barcos, y terminó enviando solo la mitad de su flota a la guerra. Los macedonios, por su parte, también tuvieron problemas con los números en el mar, hasta que Clito el Blanco, uno de los generales de Alejandro, llegó con refuerzos navales, lo que cambió decisivamente el equilibrio de poder en el Egeo. Es en este punto donde nuestras fuentes históricas se vuelven confusas y fragmentarias. No existe un relato detallado de la guerra en el mar, pero sabemos de al menos 2 batallas navales importantes. Lo que sí sabemos con certeza es que Clito el Blanco logró una victoria aplastante sobre los rebeldes griegos en la batalla de las Equínades, y nuevamente en otra batalla decisiva en las islas Cícladas. Estas victorias macedonias causaron pérdidas devastadoras a los aliados atenienses y pusieron fin, de una vez por todas, a la talasocracia de Atenas, su dominio del mar. Con el mar bajo control macedonio y los ejércitos griegos debilitados, en agosto del 322 a.C., los macedonios comenzaron su marcha hacia el resto de Grecia, como un historiador antiguo lo describió poéticamente, como Cronos marchando para derrotar a su padre Urano. Más refuerzos llegaron de Asia, esta vez liderados por el prestigioso general Crátero. Así, bien armados, bien abastecidos, y con una abrumadora superioridad numérica, se movieron hacia el sur para sus ataques vengativos. Atenas, Tesalia y los etolios reunieron a las tropas que les quedaban y avanzaron para enfrentarlos en lo que se convertiría en la batalla de Cranón. Esta es la última batalla de la revuelta griega de la que tenemos conocimiento, y la que genuinamente selló el destino de la independencia de la Hélade. Las fuerzas combinadas de Antípatro y Crátero eran inmensas. Contaban con 40.000 soldados de infantería, 5.000 jinetes y 3.000 honderos y arqueros. Las fuerzas aliadas griegas, lideradas de nuevo por Antífilo, eran considerablemente menores, con 25.000 infantes y 3.500 jinetes. Sin embargo, los tesalios, que formaban el núcleo de la caballería griega, confiaban en sus propios caballos, conocidos por su fuerza, tamaño y resistencia. Antífilo, el general de los atenienses y sus aliados, colocó a su caballería en el flanco derecho. Antípatro, previendo esto, colocó a su propia caballería, superior en número, frente a ellos en su flanco izquierdo. Antífilo comenzó la batalla ordenando a su caballería que avanzara. Los 2 ejércitos montados chocaron en una nube de polvo y un estruendo de metal. Después de un feroz combate, la caballería tesalia, más robusta y duradera, logró hacer retroceder a los macedonios. Pero mientras la caballería griega obtenía una victoria parcial, la batalla de infantería se desarrollaba de manera muy diferente.
Las falanges macedonias, un muro de lanzas y escudos, presionaron sin descanso al frente antimacedonio. Lentamente, la línea griega comenzó a ceder y fue empujada hacia un terreno más elevado en el campo de batalla. Los antimacedonios lograron mantener sus posiciones en las alturas y rechazar nuevos ataques, pero su formación estaba rota. La caballería tesalia, al ver que ahora estaban sin el apoyo de la infantería, decidió retirarse del campo. La batalla continuó hasta que los atenienses, rodeados y sin esperanza de victoria, se rindieron. Las bajas reflejaron la naturaleza unilateral del combate de infantería. 500 atenienses y aliados murieron, mientras que solo 130 macedonios cayeron. Menón de Farsalia, el líder de la caballería tesalia, decidió que la guerra estaba perdida y envió emisarios para negociar la rendición. Pero Antípatro no estaba de humor para negociaciones. Se negó a negociar con la coalición griega en su conjunto, insistiendo en que cada ciudad se rindiera por separado e incondicionalmente. Lentamente, los macedonios tomaron las ciudades tesalias una por una, y cada ciudad, aislada y sin aliados, se rindió. Abandonada por todos, Atenas finalmente se rindió incondicionalmente. El castigo para los atenienses fue severo y diseñado para quebrar su espíritu para siempre. Se les impuso una oligarquía, un gobierno de los ricos, liderado por un hombre llamado Foción. Los contingentes atenienses debían abandonar sus cleruquías, sus colonias de colonos, y pagar enormes reparaciones de guerra. En la cercana Muniquia se establecería una guarnición macedonia permanente para mantener el control sobre los atenienses. Y lo más importante, los retóricos y políticos antimacedonios debían ser arrestados y entregados. Uno de ellos, el famoso orador Demóstenes, el alma de la resistencia, decidió quitarse la vida antes que ser arrestado por sus enemigos. A partir de entonces, la política de las ciudades-estado griegas aparecería y desaparecería como las sombras de los muertos en la Odisea. La era de su independencia había terminado. Los diversos diádocos, en los años venideros, harían varias declaraciones, a menudo en lugares simbólicos como Corinto, vinculadas a la defensa de la libertad helénica. Prometerían a diversas facciones la libertad, el control de una ciudad-estado, o la restauración de regímenes anteriores. Cuanto a esto, contextualmente, no era un acto de filantropía, sino un intento cínico de mostrar a las ciudades-estado griegas que su libertad dependía enteramente de cuál de los estados sucesores se la prometiera, convirtiéndolas en peones en su gran juego de poder. La revuelta en el sur de Grecia había terminado. Mientras tanto, en el este, Capadocia, que según los registros había tenido varias revueltas a pequeña escala, fue finalmente sometida por el capaz Eumenes. Sin embargo, la intriga cortesana entre los diádocos no hizo más que intensificarse. El faccionalismo creció lentamente entre los amigos y generales del difunto gran Alejandro. Antígono, Antípatro y Crátero comenzaron a ver a Pérdicas como un hombre con demasiado poder, un poder que, según ellos, estaba usando para su propio beneficio. De hecho, sus sospechas se confirmaron cuando, tras la muerte de Leonato en la batalla de Meliteia, se reveló que Pérdicas planeaba casarse con Cleopatra, la hermana de sangre de Alejandro Magno. Este matrimonio fue orquestado por una vieja jugadora en la corte, la temible Olimpia, la madre de Alejandro. Esto fue una ofensa mayúscula para Antípatro, ya que su propia hija había sido originalmente la prometida de Pérdicas. Con Cleopatra como esposa de Pérdicas, cualquier hijo que tuvieran sería el primero en la línea de sucesión al trono, ya que Hércules y el ahora nacido niño de Roxana, Alejandro IV, eran medio persas, y la xenofobia de la corte macedonia significaba que estaban en desventaja en la línea de sucesión. La tensión se volvió palpable. Antípatro envió a Crátero a Asia Menor,
En un caso cada vez más hostil de ruido de sables entre la coalición de Antígono y Antípatro contra Pérdicas. Pérdicas, a su vez, encontró aliados en Eumenes, Seleuco, y otros sátrapas que tenían sus dominios cerca del centro del imperio, y que veían con recelo el poder creciente de la facción de Antípatro. Y entonces, cuando la tormenta se estaba gestando, apareció un comodín de la nada. Ptolomeo, que se había instalado en la rica y antigua potencia de Egipto, un lugar de importancia estratégica con grano abundante y una sofisticada burocracia estatal, hizo su jugada. El astuto señor de Egipto probablemente había estado conspirando para lograr su propia independencia durante mucho tiempo. Pero para lograr la legitimidad para hacerlo, decidió hacer lo impensable. El cuerpo de Alejandro, embalsamado y preservado, había permanecido en Babilonia hasta que Pérdicas ordenó que fuera enviado en una magnífica procesión fúnebre a Macedonia, para ser enterrado en la tumba real de Egas. En algún lugar del camino, y las fuentes no están seguras de dónde ocurrió exactamente este evento, Ptolomeo apareció con una fuerza militar, como la serpiente del caos Apophis, emergiendo de la oscuridad, e interceptó la procesión. Y robó el cuerpo. Se lo llevó a Egipto, donde fue enterrado con honores faraónicos, y donde, hasta el día de hoy, permanece sin descubrir. Este acto de profanación y audacia fue más una excusa que una causa para la guerra, que ya se estaba gestando en segundo plano. Pero fue el casus belli, perfecto. Un Pérdicas furioso, cuya autoridad había sido desafiada de la manera más pública y espectacular posible, declaró la guerra. Y así comenzó la primera guerra de los diádocos. Cientos de miles de soldados fueron movilizados mientras los nuevos gobernantes ponían a griegos y bárbaros, lado a lado, a luchar por sus propias ambiciones. Mientras las zarisas se agitaban y los escudos chocaban, los dioses de todos los pueblos del imperio se reunieron para presenciar la inminente perdición. Los devas, Buda y Mahavira se congregaron en la India, a punto de esfumarse, mientras que Ahura Mazda y sus hermanos iraníes orientales se reunieron en Persia, el corazón de todo. Naamona, en el próximo oriente, los dioses de los árabes en Nabatea contemplaron a sus hermanos semíticos en Babilonia, mientras que en Egipto, Ra y Osiris observaban al dios fenicio Melkart en Tiro, desde las orillas del Nilo. Y los 1000 dioses de Anatolia se congregaron junto a los olímpicos y sus divinos vecinos tracios e ilirios. Las guerras de los diádocos estaban a punto de comenzar, y como en la Ilíada, los diferentes panteones tomarían diferentes bandos. Estas guerras sacudirían la tierra hasta sus cimientos,